Aleluya. Amén. Ok, yo voy a ser breve, no voy a tomar más tiempo. Entonces aquí en Guinea, soy, como saben, yo soy Zomo y Zoazom. Monduma. Aleluya. Aleluya. Amén. Hay algunos que son aquí también. Yo sé que el cuerpo de Cristo todos somos hermanos en Cristo. Pero a veces no queremos explicar esto porque un día una hermana vino en casa, una madre de la iglesia. Me dijo, papá, ¿de dónde eres? Yo le pregunté por qué. Dice, porque alguien me lo ha preguntado y yo no sabía. Entonces yo vi la necesidad de estar explicando esto a la iglesia. Conocer toda la información de tu pastor te acredita. Decimos amén. Quiero explicar rápidamente lo que ocurrió el sábado y el domingo. En principio debes entender que hay muchísimas cosas que se está diciendo en la resurrección de Jesús. Los musulmanes atacan, los budistas atacan, las otras religiones atacan. Entre todas las cosas de tu fe que pueden atacar, nunca dejes que puedan convencerte de que Jesús no resucitó. Porque desde el principio hasta hoy, lo que el diablo busca orar es la resurrección de Jesús. Y esto lo voy a explicar rápido por qué. Todo el mundo ataca la resurrección. Todo el mundo quiere poner la resurrección. Quieren negar que Jesús no resucitó. Sus discípulos le sacaron de allí. Aleluya. Y hay tantas teorías científicas. National Geographic, buscando cómo convencer que Jesús no resucitó. Mas las escrituras es clara. La escritura es más que clara. Nos prueba palabra por palabra cómo Él resucitó. Porque Él resucitó. E incluso antes de su resurrección, la Biblia nos explica que Él va a resucitar. Amén. El Viernes Santo, Jesús es entregado. A partir de las 3 de la tarde, le tenían en la cruz y Él entregó su vida. Como lo expliqué el viernes. Cuando te entrega su vida, tomaron el cuerpo. Sirene, Juan de Sirene, cogió el cuerpo y ofreció su propia tumba para el Señor. Y cuando pusieron al Señor allá, llega hasta el tiempo que el sábado de madrugada había totalmente silencio. Aleluya. Había silencio. Yo no estoy en contra de los que hablan del Sabbat. Yo no estoy en contra de los que honran el sábado. Yo no estoy en contra de ellos. Solo que hay que conocer bien las cosas. La iglesia evangélica pentecostés sobre todo corre un riesgo. Corre el riesgo de no querer profundizar en las cosas de Dios. Solo quedarse arriba, pero no profundizarse. Entonces ni los pastores se profundizan, ni la iglesia aprende en profundidad, y la gente no tiene base de su ser. Aleluya. Jesús a veces hablaba al pueblo en parábolas, pero cuando hablaba a los mismos discípulos les hablaba en profundidad. Cuando tú evangelizas a alguien en la calle, tú le puedes hablar en parábolas, pero cuando ya es para los hijos que ya completan, hay que mostrarles la profundidad de las cosas. Aleluya. De hecho, por ahí quiero comenzar. ¿Por qué algunos hablan del Sabbat? ¿Por qué algunos dicen que hay que honrar el sábado? No se debe orar el domingo, se debe orar el sábado.
20 verso 8. Pianista, ¿nos puedes acompañar? Aleluya. Voy a ir rápido, pero pido que tú leas tu Biblia conmigo. Aleluya. Éxodo capítulo 20 verso 8. Pianista, acompáñanos. Dice, ¿dónde estás? ¿Alguien está ahí? Éxodo. Antes de leer Romanos, yo quiero comenzar por el sábado, porque Romanos ya está el domingo. Aleluya. Éxodo capítulo 20 verso 8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él otra cosa, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Decimos amén. Vamos a estar haciendo gracias. Y ahí es donde está la principal base de muchos. Y la iglesia que es el verso mayormente que usan. Yo quiero explicar que Jesús también honró el sábado. Porque hasta en su muerte respetó el sábado, porque hubo un silencio en el sábado. Hubo un silencio. Aleluya. Vamos a leer Génesis capítulo 2 verso 2 a 3. Hay que conocer las escrituras. Hay que basar su fe en algo, no en muchas cosas. Hay que saber defender tu fe también con la Biblia. Génesis 2:2. El que está ahí dice gloria a Dios. Aleluya. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces lo que Éxodo decía se basaba en este Génesis. Amén. Entonces son los dos capítulos que principalmente usan para decir hay que honrar el sábado, hay que respetar el sábado. Yo he dicho al principio, la iglesia no estamos ni en contra del sábado. Sí, hay que honrar el sábado, pero esperar, porque no termina ahí. Aleluya. Estas enseñanzas, el que escribe ahí es Moisés. Éxodo, cuando él lo repite en el capítulo 20, él lo presentaba al pueblo de Israel como una tradición judía. Todo judío el sábado no trabajaba. El sábado iba a la iglesia. Después ni siquiera iban a la iglesia, porque lo que hacían era, cuando viernes ya se anochece, reunían a todas sus familias en casa, comenzaban a adorar para hacer llegar el sábado. Cuando llega ya las 11 de la noche, los judíos estaban siempre en alabanza a Jehová. Y cuando llegaban las 12 en punto, los judíos recibían el sábado
Sabbat. Y en ese Sabbat había muchísimas prohibiciones. No debes hacer ningún trabajo. No debes ni siquiera enviarle a nadie. No debes cocinar en casa. Debías haber cocinado desde el viernes. No se cocina el sábado. No se compra ni se vende. Había tantas prohibiciones que lo único que se hacía era estar en casa o ir al santuario, al tabernáculo, para orar. El tabernáculo aún no había aparecido porque comienza con la era de David. Ellos lo que tenían era algo como un santuario. ¿Alguien está aquí conmigo? Aleluya. Entonces, cuando terminaba el sábado por la noche, también hacía otro ritual para entrar en el primer día de la semana. Lo que llamamos domingo hoy era el primer día de la semana. A su nombre. Para que entiendas por qué la Biblia lo dice así. Cuando ellos veían que han terminado, ya es el primero de la semana, descansaban. Es como si tú te preparas para entrar en un ayuno y luego con el ayuno también sales del ayuno. Pero era una tradición judía. Aleluya. Aleluya. Amén. Por eso, en Mateo capítulo 12, verso 1, lea conmigo. Jesús hizo algo que les molestó a los fariseos que conocían la tradición judía. Y me gustaría que mientras vas leyendo conmigo, si tienes tu bolígrafo hay que apuntar los capítulos. Te va a solidificar la fe. Yo no quiero solo emocionar, quiero enseñar a la gente que están fundamentados. ¿Qué dice Mateo 12? Bien, mientras lo vas a leer, del verso 1 al verso 8, yo empiezo a leer. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de... Ok, Mateo ahí precisa que era un día de reposo cuando él iba a los sembrados. Siendo un día de descanso, él iba a sembrar a los sembrados. Él iba a la finca. Ok, sigamos. Y sus discípulos tenían hambre en un día de reposo. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo.